Hola chicos, bueno, vamos a ver si podemos seguir las clases de esta forma. Ya sabéis que, bueno, habíamos terminado con la prehistoria, que era el tema anterior, todo el periodo del Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Y ya pues por fin damos paso a lo que se conoce como la historia. Ya sabéis que la historia, el cambio de prehistoria a historia se produce por la aparición de la escritura allá por el 3000 antes de Jesucristo. Y nosotros, pues bueno, pues vamos a seguir el curso pues, que más o menos, pues como lo teníamos previsto, pero mediante este sistema. A partir de ahora empezaríamos el tema 9. El tema 9 habla de las grandes civilizaciones fluviales. Las grandes civilizaciones fluviales podemos citar varias, pero quizás las más relevantes y las que nosotros vamos a estudiar, que van a ser Mesopotamia y Egipto. En primer lugar, pues vamos a empezar con Mesopotamia. Estoy ahora mismo en el tema 9 del libro. Aquí veréis en la portada del tema, ¿no? Las famosas pirámides de Gizeh en Egipto. Y bueno, pues más hacia adelante, cuando hablemos de Egipto, pues hablaremos de las pirámides. Pero ahora pues nos vamos a ir hasta la página 196, el punto 1, donde nos habla de las ciudades y los imperios. Ya sabéis que en todo momento pues voy a intentar seguir el orden del libro para que así os sea más fácil y sea lo más parecido a lo que solemos hacer en clase. Pues en primer lugar nos habla de la aparición de la escritura y de cómo esas ciudades se van a convertir en imperios. Perdón. Si ya estuvimos hablando que la escritura pues lo cambia todo porque es la primera fuente escrita que vamos a tener y por tanto ahí vamos a cambiar la denominación de llamar prehistoria a lo que se va a llamar a continuación como o se conoce como la historia. Pues bien, la escritura aparece en torno al 3000 antes de Jesucristo, con lo cual si ahora estamos en 2020, pues tenemos que sumar 2000 años más, pues estaríamos hablando de en torno a unos 5000 años que aparece la escritura. La escritura aparece por una necesidad y es que cada vez son más personas, son más cosas que hay que tener en cuenta, son más habitantes, más cosas y había que anotar o tener un control sobre la situación. Por ese motivo y por esa razón aparece la escritura. La escritura en un primer momento pues aparecen esas famosas tablillas de arcilla que mediante un punzón o un palito de madera pues iban haciendo esos trazos, lo que se conoce como la escritura cuneiforme. También tenéis un pequeño estudio sobre eso en la página 196 donde os habla de esa escritura cuneiforme. Con respecto a las ciudades y la aparición de los imperios, pues tenemos que decir que, bueno, ya sabéis que ya en la prehistoria se producen los primeros asentamientos humanos, en un principio eran nómadas, después pasamos al neolítico y nos damos cuenta de que se vuelven sedentarios porque aparece la agricultura y la ganadería y se forman los primeros poblados. En la edad de los metales estos se consolidan, es decir, se hacen más grandes y finalmente ya en esta época pues esos poblados o esos pueblos se van a convertir en ciudades. Pero es que esas ciudades se van a terminar convirtiendo en imperios, porque la ciudad ya no solo va a quedar, el poder de la ciudad va a quedar circunscrito a lo que es la ciudad, sino que va a abarcar a más territorios alrededor de la misma. Por lo tanto, se van a consolidar los grandes imperios, como es el caso que estamos hablando ahora, o vamos a hablar del imperio mesopotámico. Como he dicho también, había otras grandes civilizaciones fluviales que no vamos a entrar en materia ahora, como es el caso en la India, con el río Indo, o incluso en China, con el río Huanghe, o las civilizaciones más hacia el sudeste asiático, la zona del Mekong y demás. Pero, como decimos, no vamos a entrar en esa materia, nos vamos a quedar en lo que se conoce como Mesopotamia y Egipto, que es lo que esas grandes civilizaciones fluviales que más directamente nos afectan a nosotros. ¿Qué características tienen? Y estoy ahora mismo en la página 197 del libro. ¿Qué características tienen estas civilizaciones? Tienen un poder político muy fuerte.
Luego tienen una sociedad jerarquizada, es decir, desde el que más manda hasta el que menos, ¿no? La jerarquía es eso, ¿no? Desde el más poderoso al que es menos poderoso, ¿no? Y por otra parte tienen otra característica que va a ser las grandes obras, sobre todo hidráulicas, que se hacen. ¿Qué significa eso de obras hidráulicas? Pues son esas obras de canalización de aguas, porque está claro que las civilizaciones todas se asientan en esos grandes ríos. Donde pasa el río, ahí hay agua, por lo tanto va a haber caza, que ya era una de las cosas que ellos tenían en cuenta. Las tierras van a ser buenas para el cultivo. Pero conforme van avanzando la sociedad, estas tierras necesitan ser regadas y cada vez hay más extensión de tierras para regar. Con lo cual, esto hace que se necesiten unas grandes obras hidráulicas de canales, canalizaciones y demás para llevar el agua a esos grandes y extensos territorios que iban a ser cultivados. Por eso también se conoce o se caracteriza estas civilizaciones fluviales, por esas grandes obras que se van a llevar a cabo. Entrando ya más en materia, y nos vamos ahora hasta el punto 2, en la página 198, nos vamos a centrar, como hemos dicho, en Mesopotamia. Mesopotamia, como su nombre indica, es tierra entre dos ríos. Estos dos ríos van a ser el Tigris y el Éufrates. Ya sabemos que cuando hablemos de Egipto hablaremos del otro gran río, sin duda, que va a ser el río Nilo. Pero ahora nos centramos en Mesopotamia y hablamos de esos dos ríos, ¿no? Y alrededor de esos dos ríos donde va a surgir esta nueva civilización. Mesopotamia, asimismo, se va a dividir en dos territorios, al norte, que va a ser llamado Asiria, poblado por asirios, y al sur, que va a ser llamado Caldea, poblado por sumerios y acadios. O sea, van a ser las dos grandes divisiones. Tenéis un mapa bastante bueno en la página 199 que así lo representa. Por lo que respecta a la historia de Egipto, de Mesopotamia, y quizá donde más dudas podáis tener, simplemente me remito a resumirlo y a leerlo tal cual lo tenéis aquí en el libro para que no tengáis ninguna duda, ¿vale? Lo más importante ahora es que entendáis el concepto de qué era Mesopotamia, dónde estaba Mesopotamia y qué significó. Como evidentemente la historia de cómo se desarrolló es importante, pero vamos a centrarnos en esos aspectos más concretos. Como os digo, os leo en la página 128, este párrafo que tenéis aquí, tiene una historia compleja y os lo leo literal para que no quede ninguna duda. Dice, los sumerios, los acadios y los asirios se alternaron en el poder. Durante el tercer milenio, los sumerios construyeron las primeras ciudades-estado, entre las que destacaban Uruk y Ur. Estas ciudades eran independientes entre sí, algunas se expandieron y dominaron otras. Hacia el año 2300 a.C., los acadios, al mando del rey Sargón, invadieron las ciudades-estado sumerias y fundaron el Imperio Acadio. Más tarde, hacia el 1800 a.C., la hegemonía pasó a la ciudad de Babilonia, gobernada por Hammurabi, que fundó el Imperio Babilónico. Quizá esto que sea de las más conocidas, la ciudad de Babilonia y Hammurabi. De ahí luego el famoso código de Hammurabi, ¿vale? Donde establecía todas las normas, leyes por las que se iba a regir todo este gran imperio. El último gran dominio correspondió a los asirios, un pueblo guerrero que conquistó toda Mesopotamia y extendió el imperio asirio hasta el mar Mediterráneo. Destacan las conquistas de Asurbanipal. Durante el imperio neobabilónico se impusieron los caldeos. El rey más destacado fue Nabucodonosor II. En el siglo VI a.C., los persas invadieron Asiria y Caldea, lo que significó el fin de la civilización mesopotámica. Como veis, una historia bastante compleja, con muchos nombres, con muchos reyes, pero si tenemos que destacar algunos, pues serían Sargón, serían Asurbanipal, serían Nabucodonosor, Hammurabi, como hemos dicho antes, quizás son los más relevantes y los que más han calado en la historia, ¿vale? Todos ellos conformaron, como veis, la evolución de lo que va a ser el imperio mesopotámico. Siguiendo con el orden del libro, nos vamos a la página 200 y aquí hablamos de esa sociedad, la sociedad mesopotámica, que como bien hemos dicho, es una sociedad jerarquizada, es decir, del que más mandaba al que menos mandaba.
Como veis aquí en el libro lo tenéis perfectamente redactado. Tenemos en primer lugar el rey, que va a ser la cabeza principal. Detrás estaría la aristocracia, que es la familia directa del rey o las personas más afines al rey, que más afinidad familiar en este caso, por lazos familiares que tenían. Los sacerdotes, que eran los que velaban pues por la espiritualidad y se dedicaban al rezo y demás, para que todo marchara bien, para que las cosechas marcharan bien, para que las futuras guerras que se iban a llevar a cabo de invasión de territorios y demás, pues todo marchase bien. Los escribas, que eran funcionarios y ocupaban un lugar privilegiado dentro de esta sociedad, porque eran los únicos que sabían leer y escribir, por tanto eran los encargados de anotarlo todo y llevar un control de todo, por lo tanto eran personas muy veneradas y muy tenidas en cuenta, ¿vale? No todo el mundo sabía, por supuesto que no, ni leer ni escribir, esta labor estaba en manos de los escribas, como decimos. Siguiendo este orden jerárquico, pues ya nos encontraríamos con los grupos de personas que eran libres, ¿vale? Pero que eran también pues por gente pues muy pobre, como podían ser pues los campesinos y los artesanos. Eran personas libres, no eran esclavos, pero su nivel pues era evidentemente muy inferior al de los demás. Por supuesto, hablar de las mujeres, como no, en esta época las mujeres pues no tenían, en esta época y en Mesopotamia las mujeres pues no tenían ninguna función pública, ¿no? Salvo pues la crianza de los hijos, el cuidado de la casa, pero siempre estaban sometidas al poder de los hombres y de cualquier persona, de cualquier varón de su familia. No podían tomar decisiones propias y demás. Como digo, su influencia solamente estaba en el ámbito doméstico, que no era poca, por cierto, pero a nivel público no tenían ninguna función. Vamos, que no las dejaban tener cargos públicos o hacer funciones públicas. Y por último, por supuesto, estarían los esclavos. Los esclavos eran esas personas que no eran libres. Los esclavos se consideraban objetos, ¿vale? Que se compraban y se vendían pues para la función de cada uno, ¿vale? Tú podías comprar un esclavo pues para que te trabajara las tierras o te cuidaran los niños o cuidase de la casa o hiciese cualquier otra labor, ¿vale? Pero lo comprabas. Por supuesto, esa persona no tenía ningún tipo de derecho, no eran personas libres, no podían casarse, no podían formar una familia y estaban total y absolutamente sometidos al poder de su dueño. Es muy duro de decir y de explicar así, pero así ha sido la esclavitud hasta no hace mucho, por cierto. Pero bueno, eso es un tema que ya iremos viendo. En último lugar, dentro de Mesopotamia, cabe destacar la cultura y el arte mesopotámico. Con respecto a la religión, tenemos que decir que eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Poli es mucho, teo, teístas, es Dios, por lo tanto muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses. ¿Y en qué dioses pues creían ellos? Ellos pues creían en dioses que se manifestaban a través de los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, el viento. Y luego, pues bueno, pues tenían grandes dioses, como por ejemplo Anu, que era el dios del cielo, Istar, la diosa de la guerra, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas eran las creencias que ellos tenían. Hay que hacer una salvedad, y es que los mesopotámicos no creían en la vida después de la muerte, a diferencia de lo que después veremos con los egipcios, que obviamente sí que creían en la vida después de la muerte. Con respecto al arte mesopotámico, pues tenemos que destacar la arquitectura y la escultura, teniendo en cuenta que en la arquitectura los mesopotámicos utilizaban básicamente el ladrillo y el adobe para sus construcciones, así como los arcos y las bóvedas. Los materiales que usaban eran materiales que eran bastante pobres, porque ya sabéis que el adobe era como una especie de barro, y los ladrillos pues también era ese adobe que estaba, digamos que estaba cocido. Pero han sido unos materiales pobres que no han durado mucho en el tiempo. Estamos hablando
de cifras de años en torno a los 4 o 5.000 años. Por lo tanto, las ruinas y los restos que quedan de estas ciudades pues son escasos y están mal conservados porque esos materiales eran muy pobres, a diferencia de lo que vamos a ver con Egipto, que usaban la piedra, o algo mucho más moderno, como iban a ser los griegos y los romanos, que usaban el mármol, que son materiales pues, que duran más y por lo tanto pues, nos han quedado más restos. Si hay algo que destacar dentro del arte o de la arquitectura mesopotámicos son los zigurat. Eran esas pirámides escalonadas a modo de templos que se construían, que fueron muy características dentro de esta cultura mesopotámica. Así como, bueno, si tenemos que destacar algo que sí que nos ha quedado, ha sido la famosa puerta de Istar en Babilonia. Era una de las puertas de entrada a la ciudad de Babilonia. Esta puerta actualmente se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín, se desmontó y se trasladó a Berlín y se puede visitar allí. Evidentemente está totalmente fuera de contexto, pero bueno, lo que es la puerta, con ese color lapislázuli, esos ladrillos azules y demás, pues está allí pues para poder visitarla. Ahí es una parte lo que pudieron trasladar, no está completa, la puerta era mucho más grande. Por otra parte, también hacían esculturas y relieves, aunque quedan poco y, como digo, mal conservado. Bueno, chicos, pues esto sería la parte, digamos, de Mesopotamia. En otro vídeo, pues veremos la parte de Egipto, que es, digamos, la segunda parte del tema. Espero que os sirva de ayuda y, como digo, estaremos en contacto pues a través de los distintos medios, como el Classroom, vía correo electrónico y periódicamente os seguiré mandando este tipo de vídeos pues, por si os puede aclarar. Como sabéis, vamos a ir siguiendo estrictamente el orden del libro, que es y tal y como hacemos en clase, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de duda. Cualquier duda, cualquier cosa, podéis usar el correo electrónico o, como he dicho, el Classroom para contactar conmigo. Muchísimas gracias, hasta el próximo vídeo.